¿Está todo cerrado en la universidad? Sí, doctora, yo fui. Está todo cerrado. Bueno, vamos a hacer teoría, ¿ya? Para no retrasarnos. Ya vamos a avanzar 2 periodos. Habíamos avanzado en lo que es farmacocinética, liberación, absorción y distribución. Y vamos a continuar con la parte de metabolización de un fármaco. ¿Ya? Continuamos entonces con farmacocinética. ¿Qué nos dice, no? ¿Qué es la metabolización o el metabolismo? ¿No? Es la transformación química que sufre el fármaco en el organismo. Y sabemos nosotros que cuando consumimos un fármaco, cuando tomamos algún medicamento, ¿no? Por vía oral especialmente, y algunas vías también parenterales, sufren, sufren este proceso, digamos, ¿no? Y uno de los órganos encargados de la metabolización justamente es el hígado, ¿ya? Las enzimas encargadas entonces de realizar esta transformación se encuentran fundamentalmente en el hígado, aunque también pudiesen, digamos, metabolizarse los fármacos a través de otros órganos, ¿no? Como ser intestino, las glándulas suprarrenales y otros tejidos, ¿no? Incluso en los mismos intestinos, en la propia luz intestinal, mediante una acción bacteriana. Esta transformación o esta metabolización de los fármacos en otros órganos puede ocurrir, pero en una minoría, digamos, ¿no? A comparación de la metabolización a nivel del hígado. Otros órganos, como les decía, está el riñón, tubo digestivo, la piel, los pulmones, ¿no? Que también a través de ellos puede llegar a metabolizarse cierta cantidad del fármaco, ¿ya? Dentro de la metabolización tenemos diferentes procesos, ¿ya? Y lo vamos a dividir en 2 fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1, las diferentes reacciones que van a ocurrir en la metabolización tienen especialmente 3 reacciones. La reacción de oxidación, de reducción y de hidrólisis, ¿ya? Oxidación, reducción y hidrólisis. Estos cambios producen en general un aumento de la polaridad de la molécula, determinan alguna o varios de estos resultados, lo que es la inactivación, profármaco a fármaco activo a otro también activo, ¿no? Fármaco activo a fármaco cuya actividad resulte también en algunos casos, puede ser que resulte tóxica. Perdón. Ya. Ya, entonces eso sería el proceso de la metabolización en la fase 1, ¿ya? Aquí recordar importante que ocurre en las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Aquí entonces vamos a ver ya cada una de estas, que hemos hablado del sistema oxidativo. El principal responsable del metabolismo de los fármacos y otras sustancias exógenas y endógenas, en este caso va a ser el citocromo P450, y lo va a hacer mediante reacciones de monooxidación, y esta a su vez también va a empezar la catalización, ¿no? El citocromo P450, ¿qué es? Es un grupo de isoenzimas que se encuentran ubicados en la membrana del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. También estas se encuentran en alta concentración dentro de los enterocitos del intestino delgado y en disminuida o en menor cantidad en tejidos extrahepáticos como ser riñón, pulmón, ¿ya? Entonces, en el sistema oxidativo del microsoma hepático, lo que vamos a recordar es que la oxidación del fármaco se va a catalizar por el citocromo P450, ¿no? El fármaco entra a su sitio activo que se encuentra en la oxigenasa, luego la reductasa transfiere un electrón al hierro hemático, reduciendo del nivel 3 al nivel 2, luego la reducción abre el sitio activo del oxígeno, el oxígeno entra en su sitio activo y oxida al fármaco que está en la superficie de la enzima, transfiriéndolo una de los átomos del oxígeno. Y así ocurre de esta manera
la oxidación, ¿no? O el sistema oxidativo en la fase 1 de la metabolización. Luego, otra que habíamos dicho era las reacciones o reducciones. Aquí la nitroreducción en el hígado puede realizarse mediante al menos 4 procesos. Hablamos del citocromo P450 reductasa, el NADPH citocromo C reductasa, la xantinosidasa y una reductasa que aún no ha sido identificada, ¿no? Luego también aquí se da la azorreducción, actúa sobre diversos colorantes azoicos y algunos aldehídos como reducidos a alcoholes por alcoholes e hidrogenasa. Eso sería en la parte de reducción. Y en la parte de hidrólisis, las reacciones de hidrólisis son producidas por hidrolasa, según el carácter del enlace que vaya a formar hidrolizado. Puede ser enterasa, pueden ser también peptidasa, glucosidasa o amidasa, ¿no? Eso sería en la fase 1. Entonces, oxidación, reducción e hidrólisis. ¿Qué pasa en la fase 2? En la fase 2 consiste en reacciones de conjugación que se van a encontrar catalizadas en un conjunto de enzimas, la mayoría de estas en el citosol, ¿no? En el que el fármaco procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato endógeno como el ácido glucurónico, el ácido acético, el ácido sulfúrico, aumentando así el tamaño de la molécula del fármaco, ¿no? Con la cual casi siempre se inactiva el fármaco y se facilita su excreción. Las reacciones en estas consisten en agregar un grupo polar de tamaño relativamente grande a los productos de las reacciones de la fase 1 o a los xenobióticos originales que contienen el grupo funcional apropiado para hacer sustratos en las reacciones de conjugación. Esto ocurre generalmente, va a ocurrir en el hígado, aunque también, como les dije anteriormente, puede ocurrir en otros tejidos, ¿ya? Aquí el resultado que se va a lograr en estas reacciones es un gran incremento de la solubilidad en agua de los diferentes fármacos que se vayan a administrar en los pacientes. Ahora tenemos los factores que influyen en el metabolismo. Dentro de los factores que influyen en el metabolismo tenemos los factores fisiológicos, los patológicos y los iatrógenos. Dentro de los factores fisiológicos, ¿qué comprenden? Comprende ahí la edad, el sexo, los factores genéticos y el embarazo. En la edad, vamos a decir que en el recién nacido y en el anciano, en las personas de la tercera edad, esta metabolización está reducida, ¿no? Porque no está desarrollado su metabolismo, ¿no? Igual en las personas de la tercera edad o en las personas ancianas hay un déficit ya enzimático, ¿no? Debido a la edad avanzada. Se dice que en las mujeres tienen menor capacidad de metabolizar algunos fármacos, ¿no? A comparación con los varones. En los factores genéticos hay una hipersusceptibilidad de idiosincrasia. En el embarazo va a haber menos metabolización, por eso es que hay muchos medicamentos en la mayoría de que durante el embarazo no se pueden administrar, ¿no? Debido a que son teratogénicos, existe una alta toxicidad, especialmente sobre el feto, ¿no? Y también, por ende, a la madre, ¿no? O a la madre y por ende al feto, ¿no? Esos son los factores fisiológicos. En los factores patológicos puede haber una insuficiencia hepática, que es una enfermedad del hígado, por la cual el hígado no tiene la capacidad para metabolizar el fármaco. Entonces, por eso cuando nosotros estamos haciendo un seguimiento farmacoterapéutico, si hay una enfermedad hepática, hay que ver, ¿no?, la cantidad de fármaco que se puede metabolizar, ¿no?, especialmente en el hígado. En enfermedades hepáticas la metabolización se ve profundamente alterada y en estas situaciones el hígado se ve afectado, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, el grado de insuficiencia hepática que puedan tener los pacientes para evitar así de esta manera de que el hígado vaya a sufrir o alterarse en mayor proporción. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, no, para no salirme, no puedo ver. Con el micrófono abierto. A ver.
A ver si puedo ver quién es. Hola. ¿Quién está con el micrófono abierto? ¿Me lo pueden ver ustedes? Yo no puedo ver. Para no salirme. Hola. ¿Están ahí? Sí, doctora, ¿se escucha? No hay uno con micrófono abierto. O ya lo conectó, parece. Ya, entonces yo estoy por el frío. Escuchaba yo un sonidito, por eso es que les dije. Ya. Entonces ya hemos hablado de los factores fisiológicos y hemos hablado de los factores patológicos que pueden alterar la metabolización, ¿no?, del fármaco, especialmente en el hígado, ¿ya? Ahora vamos a ver los factores diatrógenos. Esto se da especialmente cuando se administran dos fármacos al mismo tiempo, o sea, simultáneamente. Uno puede afectar la metabolización del otro activándolo o bloqueándole la acción farmacológica. Por eso es que en la mayoría de los fármacos siempre hay que dar con un intervalo de dosis de un fármaco a otro fármaco, ¿no? Entonces no podemos darle como si fueran pipocas o como si fueran pororó al paciente. Tiene que haber un intervalo cuando es por vía oral aproximadamente de 1 hora, ¿ya? Para que no haya este factor diatrógeno que pueda ir a bloquear, ¿no?, o activar a este fármaco, ¿no?, y alterar de esta manera la terapia farmacológica. Aquí vamos a ver la inducción enzimática, que son fármacos que aumentan la síntesis de enzimas que biotransforman otros fármacos, como por ejemplo tenemos el fenobarbital, ¿no?, que es un fármaco antiepiléptico, la difenilidantoína, la rifampicina, que son el fármaco para las terapias farmacológicas de tuberculosis. Después, la autoinducción enzimática, ¿con qué fármaco se da? Puede darse con la carbamazepina, el diazepam, también la carbamazepina, también es para pacientes también con probabilidades de epilepsia, el diazepam, que es un sedante, ¿no? Luego tenemos la inhibición enzimática, que son fármacos que inhiben la síntesis de enzima o fármacos que pueden actuar como inhibidores enzimáticos. Aquí en la inhibición enzimática vamos a poder ver que hay una enzima con varios sitios de unión y dos fármacos compitiendo por el mismo lugar de metabolización de la enzima, ¿no? Entonces, si nosotros damos los dos fármacos en un solo momento, esto puede llevar a hacer una competencia, lo que va a llevar, digamos, después a activar o a bloquear la acción de uno de ellos, ¿no? Si lo utiliza uno, el otro no puede ser metabolizado, por tanto va a aumentar su concentración de ese fármaco y puede causar la toxicidad en el paciente por la cantidad de fármaco que ha pasado a la distribución, ¿ya? Eso sería en cuanto a metabolización. Entonces, a ver, cuéntenme ustedes qué han aprendido de metabolización. ¿Cuál es el órgano principal para metabolizar los fármacos? Hígado. El hígado, ¿no? Y tenemos la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, ¿qué es lo que vemos? La oxidación, la reducción y la hidrólisis, ¿verdad? Luego hemos hablado de los factores diatrógenos, factores fisiológicos, ¿no?, que pueden alterar en algún momento la metabolización del fármaco, ¿no?, en cualquiera de las situaciones, ¿no? En los factores fisiológicos está la edad, está el sexo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la última parte de la farmacocinética. ¿Y cuál es el último proceso de la farmacocinética? Excreción o eliminación. Excreción o eliminación. Entonces vamos a ver la excreción o eliminación de los fármacos. Nosotros tenemos fármacos hidrosolubles y fármacos liposolubles, ¿ya? En los fármacos tanto hidrosolubles como liposolubles, va a haber, especialmente en los liposolubles, va a haber una transformación hepática, ¿ya? En los fármacos hidrosolubles, que mayormente son los fármacos que se administran por vía parenteral endovenosa,
directamente ocurre una filtración, ¿ya? En cambio, en los fármacos liposolubles, son aquellos que se dan por vía oral o también por parenteral, pero vía intramuscular, ¿ya? O vía subcutánea o intradérmica, que hacen los 5 procesos, en realidad, de la... En cambio, los fármacos hidrosolubles van directamente a filtración para poder hacer, digamos, la excreción renal, ¿no? Aquí, digamos, si yo les pregunto, ¿a qué fármaco se considera hidrosoluble? ¿O cuál fármaco primero se biotransforma? ¿O qué vía primero se biotransforma para eliminarse? ¿Qué me dirían? Hola. ¿Entendieron o no la pregunta? Todo lo que es comprimido, primero se va a metabolizar para luego eliminarse, ¿verdad? En cambio, lo que es en ampollas, pero administrado por vía endovenosa, no se metabolizan, ¿no? Directamente se distribuyen y se eliminan, ¿ya? Por eso es que las vías de administración endovenosas solamente atraviesan 2 procesos de la farmacocinética: distribución y eliminación. En cambio, una vía parenteral igual, pero aplicada intramuscular, subcutánea, intradérmica, sí pasa por 5 procesos, ¿no? Entonces se metaboliza y luego se distribuye, se metaboliza y luego se elimina. Y la vía oral pasa 2 veces, ¿no? Porque ¿qué más había en la vía oral y la vía rectal, se acuerdan? Aparte de los 5 procesos. Ocurría un fenómeno también en el hígado, ¿qué se llama? Fenómeno del primer paso hepático, ¿no? Ya. Aquí, una de las vías principales de eliminación es la vía renal, ¿no? Aquí se va a dar la secreción tubular, la reabsorción, la transformación, la metabolización también, ¿no? De metabolitos activos, se va a ver la farmacología, la toxicidad, y vamos a entrar a ver la excreción de los fármacos. Entonces, es el paso de los fármacos de la circulación sanguínea hacia el exterior. ¿Cuáles son las vías principales de eliminación? Tenemos la vía renal, la vía pulmonar y la vía colónica. Pero estas serían las principales, ¿no? La que hemos visto ahorita, la vía renal, ¿no? Que hemos visto para fármacos hidrosolubles y liposolubles. En las vías secundarias también puede ser a través del sudor, las secreciones, las lágrimas, la leche materna. Ahora, en la excreción renal, que es una de las vías más importantes por donde la mayoría de los fármacos optan por eliminarse, incluye 3 procesos dentro de la excreción renal. Uno viene la filtración glomerular, luego viene la reabsorción tubular y luego la secreción tubular. O sea, cuando usted toma un fármaco, ¿no? Se ha liberado, se ha empezado a absorber, llega a distribución, se metaboliza y después se tiene que eliminar, ¿verdad? Entonces, cuando ya se tiene que eliminar, y si su vía de eliminación es renal o por orina, ¿ya? Va a atravesar este fármaco 3 procesos antes de eliminarse, después de la metabolización, y uno va a hacer la filtración a través del glomérulo, ¿ya? Ese fármaco se va a filtrar, luego va a haber una reabsorción tubular, ¿no? En el túbulo contenedor rectal, renal, y luego va a haber una secreción tubular. Aquí vamos a poder ver que la vida media del fármaco va a ir aumentando conforme va disminuyendo el aclaramiento de la creatinina. ¿Ya? Aumenta y el otro disminuye. Luego tenemos la excreción pulmonar. En la excreción pulmonar
Esta es la vía más rápida a comparación de la vía renal y de la biliofecal. Lo hace por difusión simple. Se excretan aquí las sustancias o los gases y las sustancias volátiles. En la excreción biliofecal, a comparación de las otras, esta es la más lenta. Y aquí provienen sustancias de bilis, saliva y secreciones digestivas. Entonces, hablando de la excreción de los fármacos, ¿cuáles son las vías principales de excreción entonces? Colónica. Renal, pulmonar y colónica. Esas son las vías principales. Y si yo les dijera cuáles son los órganos principales encargados de la eliminación, ¿cuáles son los órganos? Riñones y vejiga. Riñón, ¿qué más? Vejiga. No, de eliminación, riñón, pulmón y colon. De eliminación, riñón, pulmón y colon. Ahora, de metabolización sí es el hígado, pero de eliminación son los riñones, los órganos, son los pulmones y es el colon, ¿no? Si le digo los órganos y si le digo las vías principales, ahí ya es renal, pulmonar y colónica. Si digo vías secundarias, estaríamos hablando del sudor, de las secreciones, de las lágrimas y de la leche materna. ¿Queda clara esta parte o no? Ya, yo les he dicho que nosotros tenemos diferentes vías de eliminación, ¿ya? Tenemos principales y secundarias. Dentro de las principales tenemos a la vía renal, a la vía pulmonar y a la vía colónica, por donde se pueden eliminar los fármacos, ¿no? Esas son las vías, pero si yo les dijera los órganos principales de eliminación, ahí son los órganos riñón, el pulmón y el colon, ¿ya? No entra acá el hígado, porque el hígado no se encarga de eliminar los fármacos, se encarga de metabolizar los fármacos, ¿ya? Y ahora, en las vías secundarias no son las principales por donde se elimina el fármaco, pero sí cierta cantidad de fármacos se pudiesen eliminar a través de estas vías secundarias. ¿Y cuáles son? El sudor, las secreciones, las lágrimas, la leche materna. ¿A qué me refiero con las secreciones? Puede ser, digamos, semen, puede ser secreciones vaginales, ¿ya? A eso me refiero con las secreciones. Esas son las vías secundarias. Y también hemos hablado hemos hablado de los tres, ¿no? Hemos dicho que el principal de las tres vías de eliminación es la renal, ¿no? ¿Y qué pasa en la excreción renal? Hemos dicho que en la excreción renal va a haber tres procesos. Primero va a haber una filtración glomerular, luego va a haber una reabsorción tubular y luego una secreción tubular. Esos son los procesos que ocurren en la excreción renal. Entonces pregunto, ¿cuáles son los procesos que ocurren en la excreción o eliminación renal? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Muy bien, Menacho. Entonces, los procesos que ocurren en la excreción renal, que es una de las vías principales de eliminación de los fármacos, va a ser filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. Muy bien. Y luego dentro de las otras vías tenemos la más rápida y la más lenta. Entre las tres vías, cuál es la más rápida y cuál es la más lenta? La más rápida. Muy bien, Cabrera. La más rápida entonces vendría a ser la pulmonar y la más lenta la colónica, ¿no ves? O la biliofecal. Y la principal por donde se elimina el 90% de los fármacos, ¿cuál es? Renal. Muy bien. La vía renal, ¿no? Bueno, con esto hemos acabado los 5 procesos de la farmacocinética, ¿ya? Pero ahora vamos a entrar a hablar un poquito de la farmacodinamia.
¿Y qué habíamos dicho que era la farmacocinética? A ver, ¿quién se anima a acordarse un poquito de lo que era la farmacocinética? ¿Qué Es lo que estudiaba hace la nuestro farmacocinética? ¿Qué es lo organismo. que el cuerpo le hace al fármaco? Es ¿O el todo lo que organismo? mi organismo, ¿no, Rondal? Todo lo que mi organismo le va a hacer al fármaco, ¿no? Mi organismo lo va a liberar, por eso hemos hablado de circulación sanguínea, de circulación sistémica, hemos hablado de los órganos que se encargan de la metabolización, el principal el hígado, hemos hablado también de las vías de eliminación, porque es todo lo que mi cuerpo o mi órgano o mi organismo le va a hacer al fármaco. Eso es farmacocinética. Y ahora, farmacodinamia, ¿qué será? Hemos dicho que es lo contrario. ¿Y qué será lo contrario a lo que acabo de decir? ¿Es lo que el fármaco le hace a nuestro organismo? Muy bien, Rondal, es lo que el fármaco le va a hacer al organismo, ¿no? ¿Y qué le va a hacer el fármaco a mi organismo? ¿Qué creen? ¿Para qué yo tomo un medicamento? Una transformación. Muy bien, Menacho, para tener, digamos, vamos a tener una acción terapéutica, ¿no? Lo vamos a decir así, una acción terapéutica, pero también cuando nosotros tomamos un medicamento, tenemos que estar atentos no solamente a la acción terapéutica, sino también a los efectos adversos, porque cada medicamento que tomamos, aparte de tener una acción terapéutica, va a tener un efecto adverso, ¿verdad? Una acción adversa, las famosas RAM, que ustedes van a ver en algunos libros cuando estén leyendo, van a ver RAM, que son las famosas RAM. Entonces vamos a entrar a ver la farmacodinamia. Ya hemos hablado de la farmacocinética, vamos a hablar de la farmacodinamia. Hay algunas cosas que aquí vamos a ver que ocurre tanto en farmacocinética como en farmacodinamia, ¿ya? Entonces vamos a ver la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Es el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo, ¿no? Así como sus efectos. En otras palabras, va a estudiar, como ustedes decían, todo lo que el fármaco le va a hacer a mi organismo. Eso es farmacodinamia. Farmacocinética, todo lo que mi organismo le hace al fármaco. Y lo contrario, que es farmacodinamia, todo lo que el fármaco le va a hacer a mi organismo. ¿Y qué le va a hacer el fármaco a mi organismo? Va a ser efecto terapéutico y efecto adverso. ¿Ya? Las dos cosas. La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez que se ha administrado. ¿Qué se llama eso cuando se incorporan los fármacos una vez que se administra? ¿Qué proceso de la farmacocinética es? Absorción. Muy bien, Menacho. Absorción, ¿no? Entonces, la mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez administrados por cualquiera de las vías y circulan a través del cuerpo al tiempo que tienen una interacción con un determinado número de células dianas que son órganos o tejidos dentro del organismo. Muchos de estos fármacos se van a adherir a las células por medio de receptores que se encuentran en la superficie o dentro de las células. Cuando el fármaco busca un receptor farmacológico, ¿en qué proceso busca un receptor para tener mecanismo de acción y acción farmacológica? ¿En qué proceso la farmacocinética? ¿Me puedes repetir la pregunta? Cuando un fármaco busca un receptor farmacológico, ¿no? Para interactuar, para hacer mecanismo de acción y tener acción farmacológica, ¿en qué proceso de la farmacocinética ocurría esto? ¿En qué proceso de la farmacocinética teníamos la acción farmacológica? En la absorción y la distribución, doctora. En la distribución, ¿ya? En la distribución es que tenemos la acción farmacológica. Entonces, antecitos de tener una acción farmacológica tenemos el mecanismo de acción. Y para que haya este mecanismo, tenemos que buscar receptores. ¿Se acuerdan que nuestro fármaco se distribuía como fármaco libre y como fármaco unido a proteína plasmática, verdad? Y mi fármaco libre es el que va y busca a esos receptores farmacológicos para que interactúen dentro de la célula. En ese momento se ejecuta el mecanismo de acción y por ende la acción farmacológica o el efecto farmacológico, el efecto terapéutico que nosotros queremos alcanzar cuando tomamos un medicamento. ¿Qué son los receptores entonces?
Los receptores son macromoléculas de naturaleza proteica, ¿no? Su localización se encuentra localizado en membrana, en citoplasma y en núcleo, y producen una señalización entre células y dentro también de la célula. Cuando se une el fármaco al receptor, se produce un cambio de función celular. El fármaco y el receptor van a empezar a presentar o presentan en ese momento interacciones, ¿no? Interactúa el receptor con el fármaco. En su mayoría esto se va a producir con enlaces débiles y además reversibles. También aquí va a ocurrir los neurotransmisores, los contransmisores, los neuromoduladores, las hormonas y otros mediadores endógenos que liberados por una célula van a tener la capacidad de influir la actividad del otro al ligarse hacia su receptor farmacológico. Entonces aquí vamos a ver las respuestas funcionales que los receptores farmacológicos pueden desencadenar. Hay cambios en la actividad de múltiples enzimas, puede haber modificaciones en los movimientos de los iones, puede haber una modificación de la producción o la estructura de diversas proteínas. Aquí miren ustedes, tenemos, para que entiendan un poquito la parte de receptores, hay otra figura donde también van a poder entender un poco más claro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la interacción del fármaco receptor, ¿verdad? Aquí tenemos el receptor farmacológico y tenemos al fármaco, ¿no? Entonces hay una dinámica saturable específica de alta afinidad de manera reversible, ¿no? Para que lleguen a unirse este receptor con el fármaco. Hay una unión entonces fármaco-receptor que se produce constantemente y específicamente, ¿no? Los cuales van a provocar una activación de los elementos bioquímicos, y una vez que ha producido esa activación por la interacción entre el fármaco y el receptor, voy a empezar a tener yo recién mi efecto farmacológico. Aquí vamos a poder entender un poquito más de interacción del fármaco-receptor. Factores que un fármaco estimule o inhiba los procesos, el receptor, ¿no? Lo que va a hacer, inhiba los procesos celulares en el órgano tejido, debe en primer lugar poder asociarse a los receptores en los cuales queda o pueda generar enlaces químicos casi siempre de tipo reversible. Para eso, para esa interacción, vamos a requerir de afinidad y de especificidad. ¿Qué es la afinidad? Es la capacidad que va a tener, ¿no? De formación de complejo fármaco-receptor a concentraciones incluso muy bajas del fármaco. Y la especificidad se refiere a la capacidad de que tenga este medicamento de hacer la recepción farmacológica para discriminar entre una molécula de ligando a otra, pese a que estas pueden ser muy similares. Entonces, esta capacidad del fármaco para que modifique el receptor farmacológico y empiece a tener una acción celular, se va a definir como actividad intrínseca. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama a esa capacidad del fármaco para modificar el receptor farmacológico e iniciar una acción farmacológica? Se va a llamar actividad intrínseca, ¿no? A la capacidad para modificar el receptor farmacológico e iniciar una acción. Se llama actividad intrínseca. Y vamos a ver qué ocurre. Este es el momento en que interactúan, ¿no? Estos son los receptores farmacológicos y esta es mi célula. Entonces, aquí en este momento es donde interactúa mi receptor, ingresa a la célula para poder tener el mecanismo de acción y por lo tanto ejecutar la acción farmacológica. Entonces, en este momento que el receptor farmacológico ingresa a la célula, se da lo que es el mecanismo de acción. ¿Y qué es el mecanismo de acción entonces? Es la interacción molecular entre el fármaco y la célula, porque ya este receptor de aquí ya contiene mi cantidad de medicamento, mi sustancia química, mi principio activo, el cual va a ir a incorporarse con mi célula para poder tener mecanismo de acción y luego ya la acción farmacológica. Entonces el mecanismo de acción va a ser la interacción entre
entre el fármaco y la célula, ¿no? Entonces siempre la célula va a estar representada por un receptor farmacológico para tener el mecanismo de acción y luego la acción farmacológica. ¿Y qué es acción farmacológica? Son las modificaciones, subirlo arriba un ratito, perdón. La acción farmacológica son modificaciones que el fármaco produce en el organismo. Por ejemplo, estímulo cardíaco, esa sería una acción farmacológica. ¿Dónde vamos a ver esto? Un ejemplo, a ver, modificaciones que el fármaco produce en el organismo. Por ejemplo, dice estímulo cardíaco. ¿Dónde se hacen estímulos cardíacos? ¿Qué tipo de paciente? Chicos, ¿se durmieron? Pero ¿en qué caso? ¿En qué caso clínico? ¿Cuándo usted hace un estímulo cardíaco? Cuando está su paciente, ¿en qué situación? ¿En un infarto? En un infarto, en un paro cardíaco, ¿no? Ahí va a necesitar usted adrenalina, epinefrina, noradrenalina, todo lo que usted tenga para hacer una estimulación o una resucitación, como llaman, ¿ya? Para poder nuevamente hacer que ese corazón funcione y a través de esto, ¿no? Va a producir un cambio, una modificación, ¿no? En el organismo con esa utilización del fármaco, porque si usted coloca adrenalina, noradrenalina en un corazón que está con un paro cardíaco, ¿qué va a hacer? Entonces, y estábamos hablando de la acción farmacológica, hemos visto el mecanismo de acción, que era la interacción que ocurre entre el fármaco y el receptor farmacológico y la interacción con la célula. Eso era mecanismo de acción. Ahora, luego del mecanismo de acción se produce la acción farmacológica. Y la acción farmacológica es la modificación que el fármaco produce en el organismo y ustedes estaban dando ejemplo, ¿no? De cuando hay un estímulo cardíaco y es cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, ¿no? Entonces ahí hacemos una estimulación con ciertos medicamentos como ser adrenalina, epinefrina, noradrenalina, que utilizamos para estos casos y que siempre tenemos que tener en emergencia, ¿ya? Luego vamos a ver diferentes tipos de acción farmacológica. Tenemos la depresión, la estimulación, la evitación, el reemplazo, etcétera, ¿no? La acción también de fármacos antiinfecciosos. También tenemos los sitios de acción de las drogas y tenemos ahí los sitios locales y también los que se producen a nivel sistémico, que eso ya a medida que vamos nosotros desarrollando ciertos grupos farmacológicos vamos a ir viendo, ¿no? Pero ya hemos visto, cuando hemos visto las formas farmacéuticas, ¿verdad? Que hay algunos medicamentos que actúan a nivel local y otros a nivel sistémico. Cuando hablamos sistémico ya es que pueden ingresar a sangre, ¿no? Para poder tener acción farmacológica. Y en los sitios de acción local, su acción es localizada en el sitio de administración, tiene menos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, va a ser diferente a que te pongas una cremita, que la acción va a ser local, o te pongas unas gotitas en el oído o en el ojo, a que te coloques un medicamento por vía endovenosa, ¿no? O a que te tomes un medicamento, ¿ya? Y los de acción sistémica es a distancia del sitio de administración, ¿no? Entonces ahí se pueden dar los antibióticos, los antimicóticos, los corticoides, todo lo que van a ir a tener una acción farmacológica ya y van a llegar a sangre, ¿no? Luego tenemos los fármacos agonistas y antagonistas. Los fármacos mimetizan, modulan o antagonizan las acciones de los neurotransmisores, las hormonas u otros mediadores químicos que las células van a utilizar para comunicarse o coordinar sus actividades. ¿Qué es un fármaco entonces agonista y un fármaco antagonista? El fármaco agonista es la capacidad del fármaco que va a tener para modificar al receptor farmacológico y que empiece una acción farmacológica. El fármaco agonista es el que va a definir su eficacia, o sea que va a tener actividad intrínseca. El fármaco que presenta estas características es un fármaco agonista, ¿no? Y se acuerdan ustedes cuando hablamos acá
¿no? Que el receptor tenía que tener afinidad y especificidad, ¿no? Y esa capacidad del fármaco para modificar al receptor e iniciar una acción farmacológica se llamaba actividad intrínseca. Entonces el fármaco agonista es el que tiene actividad intrínseca, ¿ya? Entonces la capacidad del fármaco de modificar al receptor e iniciar una acción, a eso se denomina eficacia o actividad intrínseca, ¿ya? Entonces el fármaco que tiene estas características se va a llamar o se va a denominar un fármaco agonista. ¿Y qué es un fármaco antagonista? Lo contrario, ¿no? Es aquel que se une al receptor, pero no lo activa, lo que hace es bloquearlo e impedir que el fármaco agonista ejerza su acción farmacológica. Entonces, un fármaco antagonista lo va a ir a inhibir, a bloquear al fármaco agonista. Se da antagonismos competitivos y antagonismos no competitivos. Luego tenemos los diferentes conceptos de desensibilización e hipersensibilidad de los receptores. Aquí vamos a ver la tolerancia crónica, la taquifilasia y la hipersensibilidad de los receptores. ¿Qué es la tolerancia crónica? La tolerancia crónica es la respuesta o es la pérdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando. Cuando digamos ligando nos estamos refiriendo al fármaco. Entonces la tolerancia crónica es la pérdida de respuesta de una célula a la acción de un fármaco, ¿no? O de un ligando, que ésta se va a desarrollar de forma lenta como resultado de la acción de este ligando sobre la célula. ¿Y qué es la taquifilasia? Es la pérdida de respuesta de una célula a la acción también de este fármaco, que se desarrolla de una manera más rápida como resultado de la acción de ese ligando sobre la célula. ¿A qué me refiero a esto, a tolerancia crónica y a taquifilasia? Cuando nosotros estamos dando un medicamento, a ver, ¿alguien en su casa toma un medicamento para la presión o para la diabetes? ¿Alguien que tenga en casa que tome algún familiar, la mamá, el papá? ¿Me ayudan, chicos? ¿Nadie? ¿Todos sanos en casa? ¿Los sartán sirven? Ya. ¿Quién toma en su casa los sartán? Mi abuelo. Ya. Vamos a hablar a ver del losartán. El losartán viene de 50 miligramos, ¿no? Y a veces le administran una vez al día o 2 veces al día. ¿De qué va a depender que vayan aumentando la dosis? Justamente de la tolerancia crónica. Por ejemplo, un paciente que que le diagnostican hipertenso o diabético, porque me habló también de metformina, ¿también tiene diabetes su abuelito? No, mi padre. Su papá, ya. ¿De cuánto toma metformina o glibenclamida? La metformina es de 850. La de 850. ¿Siempre tomó la metformina de 850? Sí. Ya. ¿Solo toma metformina o toma combinada? ¿O solo metformina pura? Combinada. Ya. Seguramente cuando él empezó o tomaba glibenclamida pura o tomaba metformina, pero al transcurrir del tiempo, la respuesta, digamos, de esa célula con el fármaco se va perdiendo, ¿ya? De una manera lenta. Entonces, al transcurrir de los meses, de los años a veces, necesitamos ir aumentando la dosis terapéutica o ir aumentando otro fármaco para tener 2 fármacos que tengan la misma acción farmacológica, ¿ya? Para la misma patología, pero vamos coadyuvando el uno al otro para tener mejor efecto terapéutico. Eso se da a veces a que tenemos una pérdida de respuesta de esa célula a la acción del fármaco. Lo vamos perdiendo de a poquito, por eso dice que la tolerancia crónica es la pérdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando que se desarrolla de manera lenta. Hay otros casos que lo va a hacer de manera más rápida.
como por ejemplo, vamos a hablar de un ansiolítico, ¿ya? Si tomamos diazepam, por así decir, ¿ya? Tomamos diazepam y esta respuesta, lo tomamos el diazepam y queremos dormir, digamos, ¿no? Inmediatamente vamos a sentir, digamos, de una manera más rápida, la pérdida de la respuesta de la acción de la célula a la acción de ese ligando o de ese fármaco que estamos tomando y vamos a despertar, entonces tal vez vamos a requerir mayor cantidad de fármaco para poder descansar, digamos, ¿no? Eso es taquifilaxis. Tolerancia crónica es a meses o semanas o meses después de haber empezado, se va perdiendo, digamos, la respuesta de este medicamento de una forma lenta, lo que hace que a veces de una consulta a otra veamos de que necesitamos aumentar la dosis o aumentar el intervalo de dosis o disminuir el intervalo de dosis. Si lo tomábamos cada 24 horas, tal vez ya sea cada 12 horas, ¿ya? Y la hipersensibilidad a los receptores es el incremento de respuesta de una célula a la acción del fármaco como resultado de la falta temporal de acción de dicho ligando sobre la célula. Entonces, esta hipersensibilidad de los receptores se da, por ejemplo, yo soy diabético, tomé hoy día mi medicamento, mi metformina, dejo de tomar, metformina tengo que tomar todos los días, ¿verdad? ¿Cómo toma su papá su metformina? ¿Diario? Sí, diario. Ya, entonces, yo no tomo mañana, no tomo pasado, no tomo 2, 3 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Sube su azúcar. Sube su azúcar. ¿Por qué? Porque hay una falta temporal. Yo tengo que utilizar este medicamento cada 24 horas, ¿no? Entonces, eso hace que ese incremento de esa respuesta, ¿no? De la célula a la acción de ese fármaco, haya un desequilibrio. Eso va a ocurrir como resultado de la falta temporal de este fármaco sobre la célula. Entonces, yo para tener un equilibrio, digamos, en mi estado de mi salud, cuando tengo un medicamento porque la diabetes, ustedes saben que no se cura, ¿verdad? La diabetes tiene fármacos que hacen que mejore la calidad de vida, es igual que el hipertenso, ¿no? Que controle los niveles de azúcar, que controle los niveles de presión, ¿no? O de hipertensión, digamos, disminuya la presión arterial, ¿no? Para que tenga mejor calidad y condiciones de vida. Pero si nosotros hacemos que falte el fármaco, si estamos tomando ahora y no tomamos 2 o 3 días porque se nos acabó, porque no había platita para comprar, etcétera, entonces vamos a tener dificultad y vamos a sentir, el organismo va a sentir esa falta temporal que va a tener esa célula sobre esta ausencia de este medicamento que necesitamos y se nos va a elevar el azúcar. No sé si han entendido esta parte de la desensibilización e hipersensibilidad de los receptores. ¿Se pudo entender? Hola. A ver, ¿qué no les quedó muy bien? ¿Cuál parte? La tolerancia crónica, la tolerancia crónica hemos dicho que es la pérdida de la respuesta de una acción de un ligando que se da de manera lenta. ¿Eso qué quiere decir? La tolerancia crónica, digamos, nosotros estamos tomando un medicamento. Vamos a suponer que sea un medicamento para la diabetes. Estamos tomando, o para la hipertensión, que mayormente ahí se ve más marcada la tolerancia crónica. Vamos a empezar con enalapril, digamos. Todos los días 10 miligramos de enalapril. Pero después de 1 mes, 3 meses, 6 meses, a medida que va pasando el tiempo, yo voy a tener episodios de hipertensión, o sea que se me va a elevar la presión. Yo tomo, por ejemplo, el enalapril en la mañana, o el losartán, o el atenolol, cualquier antihipertensivo. Estoy tomando solo en la mañana. Y así he estado por mucho tiempo controlado durante 3 meses, vamos a suponer. Bien, pero de repente en la tarde se me empieza a subir la presión otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que de una forma lenta, ¿no? De una forma lenta he perdido la respuesta a ese fármaco. O sea que ya no está haciendo la acción terapéutica durante las 24 horas.
¿Ya? Entonces necesito aumentar el intervalo de dosis, ya no tomarlo cada 24 horas, sino cada 12 horas. Esa es la tolerancia crónica. Lo voy perdiendo de a poco, no lo siento de la noche a la mañana. O sea, los primeros meses estoy bien con esta dosis, no pasa nada, estoy controladito, pero a medida que va pasando el tiempo, existe una tolerancia crónica y voy perdiendo la respuesta de ese medicamento sobre mi organismo o sobre mi célula. Entonces voy a necesitar aumentar la dosis. Eso es tolerancia crónica. ¿Se entendió esa parte? Doctora, Entonces, doctora, se necesita aumentar la concentración del fármaco, Claro, ¿así? cuando Más o ya, menos. cuando digamos a un paciente hipertenso, digamos, usted le da enalapril, ¿no? Empieza con 10 miligramos, o con los sartán 50 miligramos, vamos a suponer, ¿no? O atenolol. El atenolol creo que viene de 100. Vamos, que empieza con la dosis habitual, digamos, ¿no? Y le controla muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo, otra vez empieza a doler la cabeza, le toma la presión, en la mañana está bien y en la tarde se le sube. Entonces quiere decir que este medicamento, de a poquito, nuestra célula ha ido perdiendo esa respuesta que daba a esos 10 miligramos, entonces necesito aumentar la dosis. ¿Ya? Con el tiempo, digamos, todas las enfermedades, digamos, que son enfermedades que van a tener una medicación constante, puede ocurrir la tolerancia crónica, ¿ya? A medida que va pasando el tiempo, esa célula va perdiendo la respuesta a ese fármaco. Y entonces voy a tener que aumentar la dosis, porque tal vez no es que, en algunos casos sí puede aparecer reacciones adversas, ahí tengo que levantar el fármaco. Pero en algunos casos es que la dosis ya no me alcanza las 24 horas. Entonces, por eso es que en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, a veces empiezan con metformina en la mañana y ya en la tarde tengo que darle metformina más glibenclamida, pero no es la misma cantidad de metformina, ya le tengo que dar 500 de metformina y 5 miligramos de glibenclamida, ¿no? Y al otro día 850 de metformina, pero en la mañana, y en la tarde doy combinado, para coadyuvar, digamos, a esa pérdida de respuesta que ha habido de mi célula hacia ese fármaco y poder nuevamente tener un equilibrio y poder llevar una vida y un estilo de vida saludable, ¿no? De una forma, digamos, más controlada. Eso es tolerancia crónica. ¿Se entiende ya eso? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Entiende quicho o mana entiende quicho? ¿Ari? Ya. Ari. Ahora, la taquifilaxia es al contrario, digamos, es igual produce esa pérdida de respuesta, ¿no? A este fármaco, a la acción de ese fármaco, ¿no? Pero lo hace de manera más rápida. Entonces yo, por ejemplo, por eso les daba el ejemplo de un diazepam, o puede ser de un paracetamol, digamos, ¿no? Está con fiebre el paciente, le doy 500 miligramos, lo toma, le baja un ratito y otra vez, inmediatamente, otra vez necesito darle inmediatamente, pero no es con el transcurrir del tiempo. Entonces eso es taquifilaxia, se presenta la pérdida de respuesta de mi célula a la acción de ese fármaco, pero lo hace de manera más rápida, ¿ya? Y la hipersensibilidad a los receptores, decíamos que era el incremento de respuesta de una célula de acción de dicho ligando como resultado de la falta temporal, y les daba yo el ejemplo, digamos, ¿no? Hoy día tomo, digamos, mi medicamento, tengo que tomarlo cada 24 horas, pero dejé de tomarlo 2 o 3 días. Entonces, mi célula va otra vez pues a activarse la enfermedad, porque no está recibiendo el medicamento como tiene que ser cada 24 horas. Porque recuerden que los medicamentos tienen también su acción terapéutica, son de vida corta, de vida media, de vida prolongada o vida larga, ¿no? Si yo dejo de tomar un medicamento que tengo que tomarlo a diario, por supuesto que mi organismo va a responder a esa falta temporal. Entonces, si es un diabético, se va a elevar el azúcar. Si es un hipertenso, se va a elevar la presión arterial. ¿Ya? Eso es hipersensibilidad a los receptores. Creo que quedó clarito ya, mis niños y niñas. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí. Ya, se lo voy a preguntar en laboratorio. Bueno, vamos a ver los diferentes efectos farmacológicos que pueden tener los medicamentos. ¿Qué es un efecto farmacológico?
Los efectos farmacológicos son las manifestaciones de la acción farmacológica. Entonces, ¿qué quiere decir un efecto farmacológico? Un efecto farmacológico es algo que va a suceder junto con la toma del medicamento. Por ejemplo, si yo tomo un salbutamol, ¿para qué es el salbutamol? ¿Saben para qué es el salbutamol? ¿Dónde están mis 45 estudiantes que están en clase que no responden? Es un broncodilatador. Es un broncodilatador, muy bien. No es un broncodilatador, se utiliza para pacientes asmáticos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con mi broncodilatador? Cuando yo tomo mi broncodilatador, el que trabaja ahí es el corazón, ¿verdad? Entonces mi corazón va a empezar a funcionar nuevamente lo va a hacer con mayor frecuencia, lo que me va a llegar a producir una taquicardia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo un antigripal de noche? Un Refianés noche, un Taxin noche, un Flavicol noche. ¿Qué me produce? Sueño. Sueño. ¿Por qué cree que me produce sueño? Porque tiene un medicamento que es la pseudoefedrina, noradrenalina, en otros lados clorferinamina, ¿no? Efedrina, pseudoefedrina, clorferinamina. ¿Qué va a ocurrir en esos casos cuando yo tomo esos medicamentos? Lo que va a producir, digamos, es una somnolencia, ¿no? Entonces, la acción farmacológica va a ser descongestionar, ¿no ves? Mejorar el estado de fiebre, dolor, pero el efecto farmacológico va a ser que me va a dar sueño, ¿ya? Lo mismo pasa en los corticoides. ¿Cuándo hemos utilizado bastante corticoide? Por ejemplo, prednisona, desametasona, en tiempo de COVID, ¿verdad? Hemos utilizado porque son poderosos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una inflamación terrible en cascada, ¿no? Que se iba aumentando y dábamos los corticoides. Pero los corticoides también me pueden producir un efecto farmacológico que es el agrandamiento, ensanchamiento de hombro, de los brazos. Ya eso es el efecto de la cortisona o el efecto farmacológico. Ahora tenemos efecto terapéutico. ¿Qué será el efecto terapéutico? ¿Qué es un efecto terapéutico? Es lo que se Chicos, desea o lograr. ¿qué dice Menacho? A ver, perdón. Es el efecto que se desea lograr o lo que se busca obtener del medicamento. Muy bien, es lo que se quiere obtener cuando uno toma un medicamento, ¿no? Ahí tenemos ahí unas imágenes, por ejemplo, a alguien le duele la cabeza, ¿verdad? Estamos viendo que alguien está con fiebre en las imágenes. Entonces, el efecto terapéutico es el efecto que yo deseo obtener cuando voy a tomar un medicamento, ¿no? Una vez, por supuesto, que me han diagnosticado una enfermedad, ¿no? O un trastorno en nuestro estado de salud. Entonces, cuando se decide tomar un medicamento o cuando alguien le indica a usted una terapia farmacológica o un tratamiento farmacológico, usted lo que espera es tener una respuesta, ¿verdad? A esa toma o a ese medicamento. Entonces a eso se llama efecto terapéutico, ¿ya? Puede ser que yo necesite para desinflamar, voy a tomar antiinflamatorio. Para desparasitar, antiparasitario, ¿no? ¿Y qué voy a tener cuando tomo un antiparasitario? ¿Qué voy a obtener? De que me voy a desparasitar, voy a eliminar parásitos. Cuando tomo para la fiebre, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir mi temperatura. Cuando tomo para el dolor, tiene que disminuir el dolor, ¿no? Cuando estoy muy estresado y me tomo un Flogene Relax, ¿qué va a ocurrir? Una relajación. Entonces, todo eso que nosotros queremos lograr cuando tomamos un medicamento se denomina efecto terapéutico. ¿Quedó claro esa parte? Sí, doctora. Muy bien, mis niños. Ahora, efecto terapéutico, también tenemos efectos adversos. ¿Y qué son los efectos adversos? Los efectos adversos son cualquier reacción nociva que se presenta cuando tomamos
medicamento, pero es algo que nosotros no deseamos, ¿no? Por eso se dice que es una reacción indeseable, que se va a presentar con la dosis normalmente utilizada, ya sea en un tratamiento, en una profilaxis de alguna enfermedad, ¿no? Para esto tenemos efecto colateral, efecto secundario, reacción alérgica, reacción de idiosincrasia. Entonces, el efecto adverso es algo que a veces no se puede separar de la acción farmacológica, ¿no? Hay medicamentos que yo lo tomo para, vamos a suponer, para dolor de una artritis, ¿no? Y me puede producir estreñimiento o me va a producir diarrea, ¿no? Otros medicamentos, debido a que son bien gastrolesivos, me producen dolor abdominal, ¿verdad? También me pueden producir pérdida del apetito, otros somnolencia, como por ejemplo el caso de los antigripales. Hemos visto que yo lo tomo para mejorar mi resfrío, ¿verdad? Pero relacionadamente al efecto terapéutico me puede venir un efecto adverso que no puedo separarlo de esa acción farmacológica. Entonces, cuando yo tomo un antigripal, ¿no? Me va a calmar la gripe, voy a tener un estado corporal en mejores condiciones, me va a dejar de doler la cabeza, me va a dejar de doler el cuerpo, pero también me va a producir un efecto adverso. ¿Y cuál sería el efecto adverso entonces en el caso de los antigripales? Sueño. Sueño, ¿no? Sueño, exactamente. Entonces, en un medicamento que es, por ejemplo, a ver, en un paracetamol, ¿qué me va a producir? Mucho paracetamol. Yo estoy con fiebre, estoy con dolor, tomo paracetamol. Mi efecto terapéutico, ¿qué va a hacer? Que me va a disminuir el dolor y me va a disminuir la fiebre. Y el efecto adverso, ¿qué? Dígame. Ya, en el efecto farmacológico, mi amor, yo le hablé de dos cosas que puede haber. En el efecto farmacológico se presenta el efecto terapéutico y el efecto adverso. ¿Ya? Cuando hablamos de efecto farmacológico, yo voy a estudiar dos cosas. Estudio el efecto terapéutico y el efecto adverso. O sea, el efecto farmacológico. ¿Qué es lo que me va a hacer el fármaco a mí? Dos cosas, como cuando hemos hablado al comienzo, ¿no ves? La farmacodinamia. El efecto farmacológico me puede producir el efecto terapéutico y el efecto adverso. Es lo que me va a producir en general. En algunos casos me va a producir, digamos, la acción terapéutica, y en otros casos va a ser más notorio el efecto adverso. A eso se llama efecto farmacológico. Este efecto farmacológico ya lo dividimos en efecto terapéutico y en efecto adverso. Ahora sí me entendió, ya, muy bien. Muy bien, está bien, tienen que preguntar, ¿ya? Entonces, los efectos terapéuticos y los efectos adversos son efectos farmacológicos. Cuando yo tomo un medicamento siempre voy a tener dos cosas, un efecto terapéutico y un efecto adverso. Por eso es que tengo que estar atento, ¿no? A tener el efecto adverso cuando tomo un medicamento. Ahora, yo les decía que el efecto adverso se puede presentar como efecto colateral, efecto secundario, reacción alérgica, reacción de idiosincrasia. Se presenta de muchas maneras. Entonces, esto de acá lo vamos a desglosar ahora. ¿Qué es un efecto colateral? El efecto colateral va a formar parte de la propia acción farmacológica del fármaco. Por ejemplo, ahí ya le doy un ejemplo como les daba al comienzo cuando hablábamos de efecto terapéutico, ¿no? Cuando tomamos un antiasmático, le decía yo, un broncodilatador, un salbutamol, ¿cuál va a ser mi efecto colateral? La taquicardia. Entonces no se puede separar de la acción farmacológica. Siempre que yo tome broncodilatador, siempre voy a tener taquicardia porque el que va a trabajar ahí es mi corazón, ¿ya? Efecto secundario, que es el efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental, hipopotasemia, que puede aparecer en el transcurso de ciertos diuréticos. Por ejemplo, cuando yo tomo diurético, ¿qué pasa? Tengo más episodios frecuentes de orinar, ¿verdad? Cuando yo tomo diurético. Entonces, al orinar, yo voy a tener una disminución de mi potasio, y por eso me va a producir una hipopotasemia. ¿Y cuál va a ser mi
mi alarma clínica, digamos ahí de una hipopotasemia, es que voy a empezar a sentir calambre, ¿no ves? Cuando tengo mucha orina, digamos, muchas ganas de orinar por haber tomado el diurético. Entonces, este es un efecto secundario. Las reacciones alérgicas, aquí hay que tener miedo. La reacción alérgica es una reacción de naturaleza inmunológica, se requiere un contacto sensibilizante y otro desencadenante. Por eso es que yo les daba un ejemplo esa vez, bueno, no hemos llevado con ustedes todavía antibióticos, pero en el caso de las penicilinas, por ejemplo, si yo me coloco por primera vez una penicilina y no me hago prueba, si soy alérgico y me coloco por primera vez, no me va a pasar nada, porque no he hecho la prueba. ¿Qué pasa si yo mañana me coloco y soy alérgico? Mañana sí me puedo morir, me puede venir una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque ya ese día antes he tenido un contacto sensibilizante, ¿no? Y que me puede desencadenar una reacción alérgica al colocarme al otro día. Y las reacciones de idiosincrasia es una reacción genéticamente determinada y esta reacción de idiosincrasia se presenta en la primera administración. Entonces, el efecto colateral, para concluir con esto, es aquel que no se va a separar nunca de la acción farmacológica. Siempre que yo tome un medicamento voy a tener algún efecto que vaya junto con mi acción farmacológica. El efecto secundario es lo que puede aparecer con la toma de algún medicamento, ¿no? O sea, yo tomo diurético, voy a orinar constantemente al baño, esa consecuencia de eliminar bastante orina va a hacer que yo pierda algunos minerales, como en este caso potasio, y al perder mi potasio voy a tener una hipopotasemia, ¿no? Y voy a empezar a sentir dolores, calambres, etc. Las reacciones alérgicas, y aquí también los efectos secundarios también tengo que tener cuidado, ¿no? Porque si hay una descompensación de potasio, tengo que coadyuvar aumentando potasio, ¿no? Y las reacciones alérgicas sí son más problemáticas porque eso me puede desencadenar reacciones alérgicas inmediatas, aceleradas y tardías, ¿no? Entonces tengo que estar atento. Cuando son inmediatas es un problema porque inmediatamente de administrar se presenta. Cuando son aceleradas se pueden presentar hasta después de 2 o 3 días de haber administrado. Y tenemos las tardías que se pueden presentar incluso después de 5, 6, 7 días de haber administrado el fármaco. Y las de idiosincrasia que se pueden presentar en la primera administración, puede haber una reacción alérgica, que eso es genético, ¿no? Y colorín colorado, farmacocinética y farmacodinamia, hemos terminado. ¿Ya? Chicos, ¿también? Ya se va a terminar el tiempo. Doctora, una pregunta. ¿Lo puedes subir las diapositivas al grupo, por favor? Mi reina hermosa, corazón de melocotón, se los voy a pasar las diapositivas en la otra semana, que acabemos el... Bueno, sí, esta parte sí ya se lo puedo pasar, se lo voy a pasar, ¿ya? Se lo voy a pasar porque ya esta era la unidad número 2. ¿Qué era la unidad 1? ¿Se acuerdan que era la unidad 1? Introducción a la farmacología. Introducción a la farmacología. Y la unidad 2, voy a sacar fotos a los que están presentes. Y la unidad 2, ¿qué era? Farmacocinética. Farmacocinética y farmacodinamia. A ver, no se muevan ahí quietitos para tomar la segunda foto. Eso para mí, control de asistencia. Ay, mi mouse anda mal. Toma 1, toma 2. Creo que salieron todos. Vista, dice por acá. No sé cómo hacer, pero ya creo que hice. Bueno, jóvenes, con esto entonces hemos terminado la unidad 2. Tenemos la unidad 3, que es cortita. Si Dios quiere, en una clase y un poquito más, tal vez lo hagamos, ¿ya? Vamos a entrar al sistema nervioso autónomo, que no nos vamos a detener mucho en sistema nervioso autónomo, pero sí ya en la clasificación de los fármacos agonistas, antagonistas, agonistas muscarínicos, agonistas adrenérgicos, beta bloqueantes. Entonces ya hacemos la próxima semana, ¿ya? Por favor, los que no han recogido su guía, hubieron muchos que faltaron ese día al laboratorio y no están con guía.
escríbanme al privado para que el día martes, si están por la universidad, yo tengo clase de 7 a 8:30 el día martes. Entonces a las 8:30 me pueden esperar en la planta baja y ahí les puedo entregar su guía. Hay otros también que llevaron guías y me quedaron de pasar por QR, ¿no? El monto. Creo que tengo 1 o 2 apenas que me han pasado y son más de 5 lo que me tenían que pasar. Yo tengo que cancelar a las guías, por favor, les encargo, ¿ya? Y los que falta recoger, me pasan un mensajito y el día martes después de mi clase se los puedo entregar también. El día martes a las 8:30. Para que vayan haciendo, porque el día viernes me tienen que presentar ya las guías, ¿ya? Bueno, jóvenes. Sí, yo reviso que estén yendo ustedes con sus, que vayan yendo, ¿no? Con las guías, porque después del examen, después de cada parcial, reviso las guías para poner la nota. Pero digamos, si hoy día avancé la práctica 2, el próximo viernes tengo que revisar hasta la práctica 2 ya terminadito, porque algunos hacen con lápiz, pero llevan a la casa y lo siguen trabajando, ¿verdad? Entonces, voy revisando de la práctica anterior ya terminada, digamos. ¿Algo más? Si no es más, chicos, nos despedimos. Que tengan un lindo fin de semana. Abríguense, siguen las temperaturas bajando. Que tengan un lindo fin de semana con la bendición de Dios. Se cuidan, ¿ya? Ya, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao, mis amores. Se cuidan. Un abrazo.